Buenas tardes, apreciados padres de familia. El presente video es una retroalimentación de la actividad de la guía número 1 de los estudiantes que ya lo entregaron, y es una guía de orientación para los estudiantes que aún no la han entregado, no la han realizado y que presentan algunas dudas o inquietudes respecto a cómo desarrollar esas actividades. Como pueden notar, en la primera parte de la guía hay una hoja en la que se establece cuál va a ser el desarrollo de esa actividad y se da una pequeña introducción al tema. En esa introducción deben mirar los cuadros que se encuentran en la guía y los cuales nos van a ir orientando poco a poco qué es lo que se pretende hacer. Uno de los cuadros que van a utilizar durante toda primaria va a ser este de acá abajito. Este cuadro es la utilización del verbo to be. Incluso lo van a utilizar en bachillerato y por eso lo vemos desde ahorita, para que los niños afiancen este conocimiento y ya no tengan que estar lidiando con este tipo de construcciones gramaticales y puedan entender más fácilmente cuando leen un texto a qué hace referencia. Entonces, acá está el verbo to be en presente. Cuando hablamos del presente hablamos del hoy, y acá está conjugado de acuerdo a cada una de las personas: yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Y acá está la forma que adquiere el verbo to be a partir del uso con esa persona. Cuando ustedes ya tengan este cuadro, que el niño en ocasiones los hemos copiado en el cuaderno, me ayuda a comprender cómo es que en función de este cuadro se transforma el siguiente verbo de la oración. Por ejemplo, yo estoy comiendo, yo estoy jugando, yo estoy riendo. En español se utiliza el ando, endo, indo en el segundo verbo. En inglés, en vez de utilizar el ando, endo, indo, se utiliza el ing, el ing. Entonces, acá en este cuadro superior se les indicó el pronombre, la persona de la cual se está hablando o el sujeto de la oración. Se colocó la forma que adquiere el verbo to be en presente de ese sujeto, que ustedes lo pueden ver acá resumido. Y al final el segundo verbo de la oración, que termina en ing. Como lo que pretendemos es que el estudiante identifique cuando una oración está siendo utilizada con verbo to be y que el segundo verbo termina en ing, entonces se hizo una serie de actividades donde el estudiante pudiera practicar ese patrón de las oraciones. Entonces, en la primera actividad, acá se encuentra el ejemplo: She is tidying her room. Ella está organizando su cuarto. Entonces, si ustedes pueden notar que corresponde a esta primera imagen, se encuentra ella, el verbo to be que corresponde a ella en presente, que lo encuentran en el cuadro. Ella es is. She is tidying. Entonces, ¿cómo se escribe organizando? ¿Sí? Organizar, y se le coloca el ing, y luego su cuarto, que es lo que en primaria y en bachillerato vemos como el predicado, o sea, el resto de la oración o el complemento de la oración. Ella está organizando su cuarto. Todas estas oraciones las utilizamos todos los días en español. Lo que pretendemos es que los niños las identifiquen en inglés y cómo están constituidas. Por lo tanto, si ustedes notan, acá se encuentran los sujetos de la oración. Ellos sencillamente tienen que colocar qué verbo to be corresponde a estos sujetos de esta oración. Por fortuna, para este ejercicio solamente es he y she, no hay otros. Eso se ve en otro ejercicio. Y completar con ing el verbo que está entre los corchetes. Entonces, después de que hayan hecho esta actividad, ¿sí? Aquí no vamos a entrar a mirar cuáles son las reglas para colocar el ing. Eso lo vamos a ver después. Por ahora es solo que el estudiante comprenda que para construir una frase en presente continuo se necesita el verbo to be y se necesita que el verbo que le sigue termine en ing. Ya luego vamos a ver las reglas. Ahorita no. Ahorita es solamente para que el estudiante identifique cuando está una oración en ese tiempo. En este ejercicio que sigue, en el número 2, que es con la familia de los Simpson, ustedes van a encontrar que existen 18 frases diferentes que corresponden a los 18 dibujos que se encuentran en esta parte. Estas frases diferentes ustedes deben identificar de quién está hablando la oración. En el caso de Maggie está hablando de ella, por lo tanto va a utilizar, de acuerdo a la oración, el verbo to be es is. She is, ella es o ella está.
Entonces Maggie está tomando un baño, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe tomar un baño? No tomar una bebida, sino tomar un baño. Entonces, cuando consultan el diccionario, pueden encontrar que significa take. Y entonces van a colocar esa frase como taking. Maggie is taking a bath. Entonces, los estudiantes, ¿qué es lo que deben hacer? A partir del modelo, lo único que van a colocar es el verbo to be que corresponde a cada persona de quien preguntan y el verbo que le sigue de acuerdo a la actividad que está haciendo, lo van a finalizar con ing. ¿Cómo me doy cuenta cuál verbo es entre todas esas imágenes? Por el predicado. Entonces, acá dice Bart al teléfono. Pues, ¿qué está haciendo Bart al teléfono? Está hablando por el teléfono, ¿cierto? Acá dice Homero y cerveza. ¿Qué hace Homero con la cerveza? Entonces, esas son las pistas. El predicado me da la pista de cuál es el verbo que voy a necesitar, ¿sí? Entonces acá tienen que colocar dos verbos. El primero, el verbo to be, que corresponde a la persona a la que está hablando, y el segundo, el verbo que se requiere para que la oración tenga sentido. Entonces, ¿dónde encuentro esos verbos? Para cuando ustedes lo busquen, tienen que corroborar que es el verbo exacto a partir de la sopa de letras que tienen al lado, porque todos los verbos que se necesitan para estas oraciones están acá, pero acá solamente señalaron la primera palabra, la primera letra del verbo. Entonces ustedes tienen que corroborar que la información corresponda. Ya después de que hayan terminado este ejercicio, los estudiantes deben seguir las siguientes instrucciones. Entonces, hacer una lista de los verbos o acciones con su traducción, con los que utilizaste en el ejercicio 1 y 2, ¿sí? ¿Cuántos? Entonces ahí dice que utilizaste en el 1 y 2, debes tenerla en el cuaderno inglés. Ahí es donde está la guía, los verbos traducidos, para que comprendan de qué están hablando, porque esos verbos los vamos a volver a utilizar durante las clases. El cuarto es de esos verbos que ya tradujeron, utilicen 10 para formar 10 oraciones diferentes. Entonces, las primeras 10 oraciones que están acá son las oraciones que pueden copiar de acá, de este ejercicio, no importa, ¿sí? Acá las colocan en la oración inicial. Pero ahora ustedes lo que tienen que hacer los estudiantes es transformar esa misma oración, pero con otras personas. Utilizar en primera persona yo, o utilizar, si está hablando de nosotros en esta oración inicial, acá puede colocar ella. Y para que vea cómo funciona el verbo to be de acuerdo a la persona de la cual se está hablando. Entonces, básicamente es para que ellos vayan practicando y de una vez aprendiendo cómo se utiliza el verbo to be de acuerdo a la persona de la que estamos hablando. Si está hablando de yo, si está hablando de ti, si está hablando de ustedes, etc. Con el quinto ejercicio, esas mismas oraciones las que creaste, hay que convertirlas en forma de pregunta. Entonces, las oraciones que creaste van en este espacio. Acá están las 10. Lo que van a hacer es cómo cambiarlas para que ahora suenen como una pregunta. Y ese tipo de ejercicio también está explicado en el tercer cuadro de esta guía. Como ustedes pueden observar, ella está bailando. ¿Cómo se dice? ¿Está ella bailando? Entonces, ella está bailando. Está ella bailando es solamente cambiar la posición del verbo to be a la primera parte de la oración y con eso ya se convierte en interrogativa. Es solo encontrar el sentido de cómo la frase cambia a partir del orden de los elementos de esa oración. Por lo tanto, si ustedes ven los ejemplos, se van guiando y hacen que los estudiantes, en ese caso son niños, puedan determinar qué está cambiando en la oración, ¿sí? Esa es solamente la parte inicial para aquellos estudiantes que no han realizado la actividad. Para aquellos que ya la hicieron, yo les voy a estar enviando la retroalimentación con donde se encuentran los pequeños errores que se cometieron o la información que todavía falta, y les estoy colocando una nota en cada una de esas fotos pues para darles una retroalimentación más personal. Sin embargo, este video hace parte de una retroalimentación general. ¿Y qué significa ello? Que la gran mayoría cometió un error en obviar, quitar o suprimir el verbo to be de las oraciones que tienen que formar. Entonces, en español, si yo quito el verbo cero estar, y yo en vez de decir yo estoy cocinando, yo diría yo cocinando. Y suena muy raro, suena de hecho artificial. Entonces es necesario utilizar el verbo to be para que la frase tenga una mayor fluidez y un mejor sentido. En algunos ejemplos ustedes lo pueden notar porque
los mismos niños obviaron ese verbo to be, principalmente en este. Y en este ejercicio, la gran mayoría sí lo utilizó. Entonces da a entender que cuando el ejercicio se hace sobre la base de unas oraciones iniciales que yo mismo estoy construyendo, se me facilita, pero cuando yo lo hago sobre la base de unas oraciones ya formadas, se me dificulta porque en estas oraciones formadas debo estar muy atento de quién están hablando. Cuando si yo armo la oración, yo sé que está hablando de ustedes, de nosotros, de ellos, y se me facilita a mí ubicarme en el cuadro y poderla construir la oración completa. Sin embargo, como ya acá la oración está para completar, a veces, y es uno de los principales errores en inglés, es pensar que siempre se está hablando de una misma persona. Se está hablando de él o de ella. Y no, acá se está hablando, miren, Homero y Marge, ya son ellos. Lisa, ella, acá ya está ellos. Acá, por ejemplo, en este caso está hablando, dice yo y fútbol. Entonces, como podemos notar, el verbo to be siempre va a cambiar dependiendo de quién se está hablando en la oración. Esa es la retroalimentación del primer video y la indicación o instrucción para los estudiantes que todavía no han realizado la primera guía. Si tienen alguna pregunta, por favor, les sugiero, pueden hacerla en el grupo porque de pronto les aclara a algún otro padre de familia alguna duda que tenga similar y que no la ha preguntado o no ha tenido la posibilidad de preguntarlo, y por favor háganlo por escrito para no hacerlo por audio, que se dificulta un poco más la búsqueda de la información. Les agradezco muchísimo, espero que estén muy bien.